Para analizar este tema ya nos acompaña la doctora María Dolores Miño, ella es directora ejecutiva del Observatorio de Derecho y Justicia. Bienvenida, gracias por estar con nosotros para el análisis. Empiezo preguntándole, después de lo que acabamos de ver, de lo que hay detrás de esta empresa contratada para las pruebas de confianza, valga la redundancia, ¿se puede tener confianza en los resultados que arroja esta empresa tras la evaluación a los postulantes de la Corte, que entre las cosas que tenía que definir es si son idóneos o no para continuar en el proceso de selección? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y creo que como todos, a estas alturas, varias irregularidades, varias inconsistencias que vienen pasando en el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional empiezan a preocuparnos. Quizás hoy por hoy lo más preocupante es haber confirmado algo que ya se venía diciendo desde hace varios días, y es que la empresa contratada para realizar las pruebas de confianza en realidad no era una empresa que tenía experiencia suficiente para ello. El día de ayer, con esta visita que hace Fausto Yepes a las instalaciones, un poco se comprueba esto que ya muchos colegas y muchos periodistas también habían venido diciendo desde hace algunos días, y resulta preocupante porque una de las cuestiones que en el anterior concurso se dio de baja era precisamente el tema de que no había confianza ciudadana en cómo se había llevado ese proceso. Entonces, la idea de anular el proceso anterior, la idea de traer un nuevo proceso, era precisamente que este nuevo proceso esté dotado de confianza ciudadana. ¿Por qué? Porque esa confianza ciudadana posteriormente les dará legitimidad a aquellos postulantes que eventualmente lleguen a ocupar la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ahora lo que vemos es nuevas dudas, nuevas sombras, y específicamente con respecto a la prueba de confianza, una prueba que, al haberse llevado a cabo por una empresa de dudosa procedencia, por decirlo menos, porque no sabemos exactamente qué hace, no sabemos exactamente quiénes son los dueños. Los dueños, además, ante todo esto, no han dado la cara, no han explicado metodologías. Entonces es evidente que hoy por hoy va a haber una duda ciudadana legítima de cómo se está llevando nuevamente este concurso. Y esto es una arista de muchos otros cuestionamientos que, si quiere, podríamos irlo conversando más adelante, pero no es el único. Son varios cuestionamientos hoy por hoy que existen y que han venido siendo monitoreados tanto por la prensa como nosotros desde la sociedad civil. Y ante esas denuncias de irregularidades que se han ya establecido a lo largo de este proceso, por ejemplo, ayer analizábamos también lo que pasa con esta recalificación de la prueba teórica, hoy la empresa de la prueba de confianza, usted bien señaló lo que en su momento hizo que el concurso anterior se declarara nulo, que no procediera. Es momento quizás de poner sobre la mesa también si este actual proceso debe continuar ante la desconfianza que comienza a generar. Es que, claro, y esto lo hemos conversado el día de ayer con varios colegas de diferentes organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que procede a hacer? En estricto sentido legal, cuando hay causales de nulidad para el concurso, en este momento, insisto, ya no es una sola, no es solamente las dudas alrededor de la prueba de confianza. Hay dudas bastante legítimas, por ejemplo, reclamos bastante legítimos con respecto, por ejemplo, a cómo se calificaron las carpetas, las hojas de vida y la experiencia, cómo se calificó. ¿Por qué? Porque hay discordancias entre ciertos postulantes a los cuales, por ejemplo, se les permite ingresar documentos posteriormente cuando el reglamento decía otra cosa y a otros no. A unos se les recalifica favorablemente ciertos rubros y se les sube un puntaje significativo, a otros no. Entonces, evidentemente, frente a todo esto ya hay además varias acciones de protección que se han presentado, se han negado, hay otras que están listas para tener audiencia. Entonces, lo que tenemos, si sumamos todo esto, lo que tenemos es nuevamente un concurso cargado de muchos cuestionamientos, de mucha insatisfacción y de muchas dudas. Frente a esto, quizás lo que procedería técnicamente es nuevamente anular el concurso y empezar de cero. Pero la pregunta que nos hacíamos ayer con algunos colegas de la sociedad civil es, bueno, ¿cuántas veces podemos en realidad hacer esto? Lo que necesitamos es que se vaya corrigiendo en la marcha estos imprevistos, estos desperfectos, porque en realidad lo que nosotros hemos sostenido desde el observatorio es que estos problemas puntuales que se visibilizan en cada concurso no son propios de los concursos como tal, sino de las normas en general que gobiernan los procesos de selección. La ausencia de una ley para realizar estos concursos y el hecho de que cada vez que
se tiene que hacer una renovación parcial, se crea un nuevo reglamento con reglas distintas al anterior. Entonces lo que tenemos es que quienes ocupan actualmente la Corte Nacional de Justicia no van a ser evaluados para llegar a ese cargo con las mismas condiciones o con el mismo rigor que los de ahora, por ejemplo. Entonces tienes estas disonancias que deberían saldarse con una ley, con una norma clara, preestablecida, fija, y además no engorrosa para estos concursos, porque y no solamente ustedes habrán visto pasa en el concurso de la Corte Nacional de Justicia. Últimamente todos los procesos de selección de altas autoridades tienen los mismos problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Que son reglamentos tan engorrosos, con tantos pasos. En el caso de la Corte Nacional de Justicia, hay por lo menos hay más de 6 comisiones. La comisión que hace las preguntas, la comisión que califica, la comisión que recalifica, 3 instancias por lo menos. Entonces, en toda esta complejidad del concurso se abren resquicios para que hayan calificaciones arbitrarias, para que hayan ingreso de documentos ex post, etc. Entonces lo que necesitamos es, hoy por hoy, creo yo, tomarnos en serio una reforma normativa para regular no solamente el concurso de la Corte Nacional de Justicia, que es la más alta corte, pero también otros órganos de control, porque además tomemos en cuenta que ya vienen otros concursos importantes. Viene el concurso para la selección del fiscal general del Estado, viene más adelante, inicios del 2025, el proceso igualmente para la renovación parcial de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, en todos estos empezamos ya a identificar los mismos problemas derivados de la ausencia de una norma previa, clara, que impida que se haga cada vez reglamentos ajustados a la talla de quizás intereses políticos. Pero si ahora se continúa con el proceso, si no se enmarca la opción de dar paso a la nulidad del mismo, y se hacen correcciones, como usted dice, en el camino de lo que resta de este concurso, ¿eso podrá dar la certeza al país que de los 70 postulantes que hoy hay, se escogerá a los mejores hombres y mujeres para ocupar un cargo de juez y con juez de la Corte Nacional de Justicia? Creo que será alguna forma de sanear. Yo creo que en este punto, y lo digo con mucha pena, en realidad ya hay tantas sombras de dudas sobre este concurso como tal, que será muy difícil que este concurso arroje un grupo de jueces que esté absolutamente desprovisto de sospechas. Y esta es la parte quizás desafortunada y triste de todo eso, que cuando los procesos no se llevan bien, cuando los procesos no se llevan además con transparencia, entonces el resultado o quien es el afectado es el juez que eventualmente será designado, porque llegan estos cargos con sombra de duda. Y el tema de la transparencia en este caso es fundamental. Por ejemplo, nosotros dentro del proceso de recopilación de información de veeduría que hacemos desde el Observatorio de Derechos y Justicia, este tipo de procesos, hemos conversado, por ejemplo, con quienes integran la veeduría oficial. Nosotros somos una veeduría oficial, una veeduría, ciudadana, que no somos parte de la veeduría oficial. Esta veeduría oficial tiene, imagínense, 72 veedores. Y estos veedores, algunos de ellos, han solicitado información al Consejo de la Judicatura, por ejemplo, para que se les explique por qué hay diferencias de criterios a la hora de recalificación que generan situaciones de desigualdad entre postulantes. Y estas solicitudes, que son varias, es más de una, no han sido contestadas. Entonces, ¿cuál es la sensación que al ciudadano le queda? Ok, hay una falta de transparencia, hay opacidad y por lo tanto quienes lleguen, incluso si se llega a sanear esto, ya hay sombras de duda y me parece que esto es lo desafortunado. Pero sí creo que todavía estamos a tiempo de hacer de parte del Consejo de la Judicatura los correctivos necesarios para que, aún existiendo dudas, no existan causales de nulidad, porque son dos cosas distintas. Lo ideal sería llegar a una finalización de este proceso, por lo menos sin causales de nulidad. Porque, insisto, creo yo, este es mi criterio personal, es poco práctico nuevamente anular, regresar y volver a hacer, porque recordemos que además que el concurso es un proceso que se lleva a cabo con recursos del Estado que no son infinitos. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿será posible, económicamente viable? ¿Será adecuado volver a iniciar este concurso? Yo diría que no, pero más bien exhortaría al Consejo de la Judicatura a tomarse en serio los reclamos, a responder oportunamente a las solicitudes de información que hacen los veedores oficiales, a responder los cuestionamientos que hacemos desde la sociedad civil y desde ustedes de la prensa, para precisamente que no existan todas las dudas que hoy por hoy, desafortunadamente y una vez más, se sientan sobre los procesos de este concurso. Veremos qué decide el Consejo de la Judicatura precisamente ante estas dudas que hoy
ensombrecen más bien este concurso de selección de jueces y con jueces de la Corte Nacional. Quiero darle las gracias por habernos acompañado con su criterio esta mañana aquí en 24 horas. A usted, muchísimas gracias por la invitación. Que tenga un buen día, son ya las 8:00 de la mañana, tenemos que concluir esta emisión de noticias, ya vienen las de la comunidad. Que tengan un buen día.